Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí hoy vamos a compartir este pequeño texto que sirve de introducción para el bloque 1 de la asignatura y que hemos elegido como forma de plantear algunas cuestiones a tener en cuenta en la lectura de los textos desde la perspectiva teórica, aunque el enfoque con el que hemos pensado esta asignatura comprende aspectos teórico-prácticos de modo simultáneo o a la par, como van a ver, eh, ya que hoy iniciamos también el bloque 1, perdón, el trabajo práctico integrador, y a su vez paulatinamente incorporando aspectos que tienen que ver tanto con lo teórico como con lo práctico. Como se decía en el PTD o en el programa que ustedes han estado viendo, nosotros pretendemos a través de esta asignatura plantear actividades y propuestas que a lo largo de la asignatura culminen en un trabajo integrador, que también va teniendo en cuenta las otras perspectivas de los otros prácticos y de los otros teóricos, que es lo que vamos compartir en el día de hoy. A su vez también nos interesan que también como vamos a iniciar en este bloque 1, se pueda apreciar una perspectiva de los antecedentes, de la historia, de cuáles son los alcances del concepto de educación comparada, desde una perspectiva situada en Latinoamérica, en la Argentina, que también identifique los problemas que nos preocupan en nuestro contexto y desde distintos abordajes podamos irlos visibilizando, desnaturalizando mediante un análisis comparado. También nos interesa que en ese proceso puedan evaluar materiales, descriptores, distintos constructos que vayan animando un proceso comparativo que es propio de nuestro campo disciplinar y que en ese transcurrir desarrollen habilidades para el trabajo comparativo en educación, tanto en forma individual como colectiva, grupal, desde una mirada crítica, colaborativa, comprometida. También situarlos, en este momento nosotros estamos iniciando el bloque 1 y a su vez estamos también iniciando el trabajo práctico integrador. Y paulatinamente ven cómo se van integrando los distintos bloques y nuestra propuesta la semana que viene va a ser mostrar el trabajo práctico número 2. Bueno, como les decía, desde la perspectiva ya más teórica, la idea es introducirnos lentamente en la asignatura, tomar para ello un enfoque que va hacia atrás, hacia los antecedentes, hasta hacia los primeros indicios de actividades comparativas en la educación, que desde Marco Polo hasta la actualidad tienen que ver con la visita, con el viaje, con el viajero, y paulatinamente, a medida que se iba conformando Europa y las distintas naciones, empiezan a tener lugar las configuraciones a través de situaciones en las cuales los visitantes ya iban en carácter oficial desde los gobiernos para evaluar y tener en cuenta distintos tipos de experiencias exitosas para transferirlas a otro país. Bueno, y así paulatinamente pueden ir apreciando en los autores propuestos en la bibliografía, como fundamentalmente en el texto de Vera Arenas de San Juan, Carmen Vera Arenas de San Juan, que hace un análisis detallado con aportes de textos que dan cuenta de cada uno de los autores, que son ilustrativos, para transcurrir hasta la actualidad, donde hoy nos encontramos frente a una educación comparada que también ha atravesado estos procesos que son tan conocidos y hoy
tan comunes que tienen que ver con los procesos de internacionalización, la globalización y otras problemáticas que nos aquejan en estos países que están en el sur. También nos interesa que se vea brevemente cuál es la naturaleza, el objeto de la educación comparada y distintos enfoques que vamos a ir analizando a lo largo ya de la asignatura, pero vamos a iniciar, digamos, en este bloque 1. Como dice, por ejemplo, Felicitas Acosta, una de las formas de agrupar grandes etapas de la educación comparada hasta nuestros días es esta que estamos proponiendo aquí, aunque hay otras muy diversas que ya también iremos viendo en la bibliografía. Se puede hablar de una etapa precientífica de la educación comparada hasta el siglo XVIII, que tiene que ver con esta cuestión que hablábamos del viaje, del viajero, del desplazamiento, una etapa de sistematización que culminó en el siglo XIX, al terminar el siglo XIX, y una etapa científica que es la inmediatamente previa a esta que estamos viviendo en este momento, que culminó a fines del siglo XX. Actualmente estaríamos transcurriendo, según Caballero, la etapa posmoderna y, como ya les dije, hay otras formas de categorizar esta evolución que ya vamos a ir viendo. De todas maneras, en los textos que ustedes tienen la categorización de García Garrido y la que realiza Caballero, como para irse guiando en esta cuestión de la evolución, podríamos decir, de la educación comparada. Luego, para que veamos esta cuestión de la discusión respecto de qué se ocupa o en qué consiste la educación comparada, tomé algunos textos que no son los únicos. Por ejemplo, García Garrido lo define como que el objeto de la educación comparada es la parcela de realidades, hechos y fenómenos que nuestra ciencia encara, mientras que otros lo llevan al terreno de una de las ciencias de la educación. Y para Rosselló, que es un comparatista que tuvo bastante impacto aquí en la Argentina en sus actividades, de hecho, como iniciativa suya en la época, digamos, de la etapa científica de la educación comparada, él fue uno de los que propuso en la Argentina el inicio de la cátedra en la Universidad Nacional de Cuyo, por primera vez con ese nombre completo. Sí existían actividades o seminarios, pero no una cátedra, como iniciativa de generar esa mirada dentro de las ciencias de la educación. O sea que desde ciencia técnica a parcela de realidades hay formas de concebirla, ya veremos después algunas definiciones que nos conformen más a unos u a otros. Lo importante es tener conciencia de esta controversia, de esta diversidad y de esta polisemia, digamos, de las visiones acerca de la educación comparada. También es interesante que, bueno, como resultado de estas miradas o como acompañando estas miradas están las distintas estados de debate en la que se ha de alguna manera desenvuelto esta educación comparada. Fíjense, aquí tomamos algunos de los versus que podríamos encontrar desde la conformación del Estado-Nación, donde la escuela y la educación tiene un lugar y un protagonismo tan asociado también a su configuración, a la actualidad, donde se ve pues, el involucramiento de la educación comparada desde una idea de un sistema mundial, donde también, así como vamos hacia adelante, hacia el momento actual, la internacionalización, el cuestionamiento a la escuela, podemos ir hacia atrás, donde también
había de por sí un sistema mundial, podríamos decir, educativo, por lo menos en el mundo occidental, donde la Iglesia ocupaba un lugar predominante, se enseñaba con una sola lengua, se utilizaban únicos textos y Europa estaba difusa como constelación de naciones, donde era más una unidad en la que la Iglesia se encargaba de la educación. O sea que estos estados de debate, en este sentido, tienen presencia hacia atrás y en la configuración del Estado-Nación y hoy en la aparición y en el predominio de perspectivas globalizadoras que pretenden cierto nivel de internacionalización de las propuestas. Lo mismo sucede con el estudio de prácticas en el aula o de los discursos, los estudios macro de países, de grandes estructuras, de grandes sistemas educativos, a los estudios que hoy acontecen de alguna manera, aunque también existen experiencias de Julián de París que tienen que ver con estudios micro en el aula, en los surgimientos de la educación comparada, y también con las metodologías cualitativas o cuantitativas, esta controversia y debate permanente que acompaña a el devenir de la educación comparada. Para, de alguna manera, acompañar este razonamiento, bueno, se podría decir que no es tanto un problema de continuidades y rupturas, más bien es relocalizar los discursos y los actores frente a cada nuevo escenario, es lo que constituye el verdadero desafío de la educación comparada. Y en eso estamos. Estas dos filminas que estamos poniendo aquí solamente representan hoy en el día, digamos, cuáles son, según Felicitas Acosta, que hizo este trabajo de la revista que dispone la SAES, algunos de los objetos de estudio que predominan en los trabajos de educación comparada. Como ustedes ven, el tema de la universidad es uno de los temas predominantes en esta ocasión, en esta revista, en estas revistas tomadas en cuenta, mientras que los estados también tienen vigencia como objeto de estudio, aspectos teórico-metodológicos, el aula, la escuela, los institutos de formación docente, y en esa panorámica que nos pueden ofrecer algunos de los trabajos de comparada que hoy podemos encontrar en nuestros contextos, también este cuadro muestra, por ejemplo, las ponencias presentadas según los ejes en distintos congresos, donde aborda distintos aspectos como los metodológicos, que tienen que ver con lo epistemológico, con lo histórico, con lo metodológico por sobre todas las otras miradas, sobre las reformas educativas, cuestiones que ya vamos a ir viendo cuando avancemos en el bloque 2 y en los bloques subsiguientes. Bueno, van a encontrar en los textos que están en la biblioteca, donde se ofrece toda la bibliografía que hemos ido subiendo, van a encontrar también algunos comentarios que funcionarán a modo de guía para la lectura de cada texto. Algunos comentarios puede ser que los encuentren en forma oral o en forma escrita, acompañando a cada uno de los textos que están en la biblioteca, donde vamos subiendo la bibliografía recomendada para el abordaje de cada bloque. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima. ¿Ah?